sin lactosa, por supuesto. Para ello vamos a necesitar el refrigerador. Hoy no vamos a usar el horno, en 3 sencillísimos pasos. Primer paso, la base de galleta, riquísima. Segundo paso, el relleno. Y tercer paso, la cobertura. ¡Empezamos! Bueno, pues ya tenemos aquí preparados todos nuestros ingredientes de la tarta de queso. Necesitaremos para la base unas 15 o 20 galletas sin gluten. Digo 15 o 20 porque va a depender del tamaño del molde. Yo uso este molde de 16 centímetros, que es pequeñito porque me gusta que quede alta y recogidita. 50 gramos de mantequilla sin lactosa. Para el relleno de la tarta necesitaremos 350 gramos de nata sin lactosa y con un mínimo de 35% en materia grasa. Queso Filadelfia sin lactosa, 400 gramos. 50 gramos de azúcar. Para la cobertura serían una mermelada de fresa sin gluten, Mercadona la tiene. Y luego vamos a necesitar unas láminas de gelatina que Carrefour las tiene certificadas sin gluten. Necesitaremos 3 láminas para lo que es el relleno de la tarta y 2 láminas para lo que es la cobertura de la tarta. ¿De acuerdo? Pues esos van a ser todos nuestros ingredientes. Empezamos. Bueno, pues lo primero que haremos será que con nuestro molde desmontable lo vamos a preparar colocándole papel de hornear. Esto es muy importante porque esta tarta es difícil de sacar luego, ¿vale? Recortamos lo que sobra. Se estropea fácilmente, entonces así es mucho más fácil de desmoldar. Una vez recortado, vamos a tomar un poco de mantequilla, lo pasamos por la base y por los laterales. Vale. Con esto es suficiente y ya tenemos preparado nuestro molde. Bueno, pues el primer paso para hacer nuestra base de tarta será triturar las galletas, hacerlas polvo, bien en una picadora o bien manualmente como vamos a hacer nosotros, metiéndolas en esta bolsa y pasándoles el rodillo. Así, bien cerradita. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras galletas trituraditas. Debe de quedar como arena de playa. ¿De acuerdo? Como arena de playa. Y mientras tanto, también hemos metido en el microondas los 50 gramos de mantequilla, que se lo vamos a agregar. Con una cuchara vamos a ir removiéndolo todo bien, la mantequilla con nuestra galleta. Iremos colocando aquí en la base del molde nuestra masa. Y ahora con la ayuda de las manos o bien de la cuchara la vamos a ir aplanando. Bueno, pues ya tenemos bien compacta la base de nuestra tarta de queso. Y ahora, mientras preparamos el relleno, lo que haremos será meterla en el congelador, ¿vale? Y una vez metida la base de la tarta en el congelador, lo primero será poner en remojo las láminas de gelatina. Unos 5 minutos mientras preparamos el relleno. La vamos a hidratar. Vamos a la parte del relleno de la tarta. Aquí tenemos ya preparado nuestra gelatina hidratándose, nuestro queso Filadelfia y los 350 gramos de nata.
Yo os recomiendo que abráis el botecito así, porque a veces se queda toda la grasa dentro, ¿de acuerdo? Y nuestros 50 gramos de azúcar. Lo primero será poner el queso en un cazo a fuego medio. A continuación le agregaremos la nata. Así. Y a continuación el azúcar. Ahora lo que tenemos que hacer es ir removiendo con las varillas. Bueno, pues ya se está haciendo una cremita y ahora vamos a agregar la gelatina. Escurridita. Y seguimos moviendo. Ya tenemos aquí nuestra crema, mirad, ya huele bien, huele a yogur, sin grumitos. Vamos a ir sacando ya el molde del congelador y lo vamos a ir echando poco a poco para no deshacer la base de la tarta. Lo vamos a apartar. Esta tarta de queso nada tiene que ver con la New Yorker. La New Yorker sí que va al horno. Esta tarta de queso es una tarta de queso en frío. Pues ya vamos a agregar el relleno a nuestra base de galleta. No podemos llegar hasta arriba porque nos acordamos que tenemos que poner la cobertura. Yo lo dejaría así. Y una vez que tenemos volcado el relleno de la tarta, lo pasamos al refrigerador. Ahí debe de estar mínimo 5 horas. Bueno, pues ya han pasado las 5 horas. Acabamos de sacar nuestra tarta del refrigerador. Ya ha gelificado, ha tomado consistencia y vamos al tercer paso, la cobertura. Para la cobertura vamos a necesitar como medio bote de mermelada de fresa sin gluten. Con eso es suficiente. Nuestras 2 láminas de gelatina que tenemos aquí previamente humedecida, que lleva ya 5 minutos. Así. Y vamos a necesitar también un par de cucharaditas de agua. 2 cucharadas soperas de agua. Con eso es suficiente. Lo ponemos a fuego medio y a remover. Debe de quedar sin grumitos, debe de quedar líquida. Luego la volcaremos en nuestro relleno de la tarta y la volveremos a meter en el frigorífico toda la noche. Este postre lo ideal es hacerlo el día anterior, porque todo el proceso se hace con el refrigerador. Bueno, pues ya está prácticamente líquido, no debe de hervir. No dejamos de remover. Apartamos y lo colocamos en nuestro relleno. Con eso es suficiente. Esperamos que se temple, esperamos que se atempere y de nuevo al refrigerador toda la noche. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tarta. Vamos a ir desmoldando. Vamos a separar primero un poquito las paredes. Y ahora, con mucho cuidado, abrimos.
Voilà. Y ahora con una palita que hemos ido metiendo poco a poco, le quitamos la parte de abajo del molde. Así. Y listo. Bueno, pues ya hemos terminado con nuestra tarta de queso. Para el próximo vídeo, pastel de zanahoria. No os lo perdáis.